guía por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Hello, dear students. How are you? I am Elsy Cantor. I am 35 years old. I am a teacher in English and language too. In this opportunity, I can share sometimes and my little knowledge with you about this beautiful topic and this beautiful subject. This is grammar in English. Very good. Welcome to my class. Bueno, estimados estudiantes, muy buenos días. Mi nombre es Elsy Cantor. Seré su docente de gramática de la lengua inglesa. Estamos aquí muy contentos, podremos compartir nuestros pequeños conocimientos, podremos estar pendientes de todo el desarrollo de esta clase tan interesante. También estaré acompañando en la materia de didáctica del inglés. Entonces, pues seré su docente en muchos semestres y espero estén atentos a esta clase. Hoy nos acompaña nuestra querida profe. Profe, bienvenida. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Andrea Figueroa y yo soy docente también en el área de lenguaje. Acompaño taller de lengua 1 y algunas epistemología, entonces próximamente nos estaremos viendo, hoy los estamos acompañando para que interactuemos durante el foro con sus opiniones acorde al desarrollo de la clase. Entonces les damos de antemano una cordial y calurosa bienvenida. Bueno, es muy importante lo que dices, dear teacher. You are welcome so much in this class. You are welcome in this opportunity of learning, and you are so welcome in this great experience in education. Entonces ustedes son todos bienvenidos a esta bonita experiencia de aprendizaje, a esta aventura de la educación virtual, ¿cierto? A través de la tecnología. Entonces, como les decía la profe Andrea, ella va a estar muy juiciosa en el foro orientando. Estamos empezando hoy, espero que tengan toda la energía del mundo para arrancar esta clase. Entonces vamos en materia, hoy es como un acercamiento a los contenidos del aula y vamos también a tener en cuenta las reglas de clase, ¿cierto, mi profe? Sí, nos decían nuestras mamás las cuentas claras y el chocolate espeso. Entonces las reglas de clase, como siempre ustedes alumnos en formación, estudiantes en formación y colegas de nosotros, porque ustedes ya son colegas de nosotros, tienen que dejar siempre desde el primer día establecido las reglas de juego. Esto hace parte también de la didáctica. Okay, what is didactics? Didactic is all techniques, all methodologies, all instruments, all resources for doing a great class. Okay, today we have a brainstorm. What is a brainstorm? Teacher, ¿qué es un brainstorm? A brainstorm is when you search for some ideas about different kind of topics. Entonces quería decir que brainstorming es cuando ustedes buscan ideas previas de un tema del que se va a tratar. Entonces es identificar, hacer inferencias, tener una idea previa acerca de lo que vamos a tratar. Okay, very good, dear teacher. We have an excellent dialogue in English. Vamos a tener una muy buena interacción en inglés. Muy bien, profe. Esa es la idea. Mirar entonces cómo las herramientas como la lluvia de ideas, conocida en español, nos permite aterrizar conceptos claves y centrarnos en categorías de aprendizaje. Y como nosotros vamos a ver didáctica del inglés, la idea es que nosotros tengamos en cuenta estas palabras clave. Antes de empezar en didáctica, es decir, las escuelas de la didáctica y qué es didáctica, tenemos que partir que empezamos desde la categoría macro y es language, nuestro idioma, el lenguaje como tal. Vamos a mirar entonces estas palabras durante un minutico, por favor, muy juiciosos allá en sus caus se van a concentrar y van a identificar palabras. De pronto algunos las conocen, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. La central es language. What is language? Language is the set of signs, yes, of words, of kind of communication that lets to us interact with other people, ¿cierto? El lenguaje entonces es
Comunicación es un sistema de signos, un sistema de palabras, ¿cierto? Todo un sistema complejo que nos permite a través de la comunicación expresar, ¿cierto? Hablar. Entonces, en didáctica es importante tener en cuenta, the language has an structure, ¿cierto? Tiene una estructura el lenguaje. Teacher, what do you mean about structure? The set of the rules of a language. Todo el idioma tiene una serie de reglas, ¿cierto, mi profe? Señora. Y estas reglas nos llevan a entender su estructura como tal. Tenemos otras palabras como acquisition. Nosotros somos personas, nacemos acorde a Chomsky. Chomsky said that we had a natural device for developing or for learning the language. Entonces, Chomsky decía o dijo, ¿cierto?, que nosotros tenemos un dispositivo natural para aprender, para ir hacia el aprendizaje, y allí se da un proceso de adquisición. What is the first step for a baby? ¿Cuál es el primer paso para un niño, mi profe? When they learn or when he learns the language, cuando él aprende el idioma. With the sounds. Yes. First, he listens the sounds, yes, and then he tries to make the same sound. Excellent. In order to speak. Entonces, el primero, yes, empezamos ese proceso natural a través de la escucha, yes, ¿cierto? También reproducimos el sonido, entonces good, en todos los lenguajes, desde los tiempos primitivos, empezamos a reproducir ese sonido. Y después se configura lo que hablamos ya como una lengua natural. System of signs, el sistema de signos como tal. Very good, excellent, dear teacher. Entonces, mom says, okay, baby, you are my baby, you are the best of the world. La mamá empieza a hablarle al niño lo mejor. Entonces, para el niño, su mamá, o en este caso el cuidador, ¿cierto?, más cercano, permite empezar a desarrollar, como dices tú, el sonido. Él empieza a escuchar, y poco a poco, cuando empieza a crecer, su sistema fonatorio se adecua para pronounce some words. Mom, baby, I love you. Frases pequeñas que nos permiten entender el desarrollo del lenguaje. Very good. Bueno, chicos, entonces mientras estamos tratando de ingresar al foro, recuerden tener en cuenta estas palabritas porque más adelante las vamos a tratar. Bueno, en nuestro foro vamos a tener en cuenta las siguientes preguntas. What words do you know? What do you think about the relationship between psychology and language? And do we need to have a predisposition for learning? Entonces vamos a tener en cuenta esas tres preguntas iniciales. About previous knowledge, yes? What words do you know? Teacher, of the brainstorming, what words do you know about that activity? Del brainstorming pasado, ¿qué palabras alcanzaste a conocer? Acquisition. Okay, good. Acquisition. I don't remember what the word. Language, structure, language. Yes, and teaching and methodology. And knowledge too. Very good, teacher. Excellent. Okay, las palabras entonces que la profe se acuerda, adquisición, ¿cierto? Teacher, what do you think about the relationship between psychology and language? It is about Chomsky. Yes, good, excellent. The relationship between the brain and the language. Good, excellent, very good. Entonces la segunda pregunta, ¿qué piensan acerca de la relación entre los idiomas o el lenguaje y la psicología? ¿Por qué parto de ahí? Porque nosotros somos seres siempre en aprendizaje. We are human beings in a continuous learning process. And it's so important about our brain. In our brain, we have the most important processes in languages. Like a language. Language is so important, like a thought, like a memory, like attention, like a perception, like a whatever thing, basic and higher. The language is the most important, one of the most important, like a thought and like a memory. Entonces, dentro de nuestros procesos de aprendizaje, los idiomas se dan también en nuestro cerebro. En los cerebros nos permite los procesos cognitivos superiores y básicos, y el lenguaje es uno superior al lado del pensamiento, la memoria, el raciocinio, la abstracción, nos permiten aprender eso. Entonces, sí hay una relación con la psicología. And teacher, do you think about we need to have a predisposition for learning? I think that when we are a child, maybe no, because it is a natural process. Yes, but good, excellent. If you are going to be a teacher, you have to try to
look for an environment and to have some conditions in order to learn some language. Excellent, teacher. Okay, the teacher says that the most important thing in like others is it's important to have a motivation for learning. But when we were children, no, because in that moment we are learning all time new things. Yes. Entonces la profe nos dice, sí es importante tener una predisposición al aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener una motivación para aprender nuevas cosas. Cuando éramos niños siempre vivíamos motivados porque todo el tiempo estábamos como esponjitas absorbiendo de nuestro medio. Pero ahora, como adultos, es importante y eso es lo que ustedes tienen que generar. Estas son herramientas de la didáctica. Generar motivación y una predisposición a aprender. Una predisposición positiva, motivadora, que permita cualquier área del conocimiento ser entendida. Ok, let's continue about our slide. Vamos con nuestras ya ingresamos al foro. Entonces, ¿cuál vendría siendo la pregunta motivadora? Ok, listo. Para que ustedes, estudiantes, estén muy atentos y escuchamos sus opiniones. Perfect, so good, very good. Okay, in this moment, our teacher Andrea is in the forum. The forum, you have put all these answers to these words. What words do you know? ¿Qué palabras conocen acerca de la didáctica, acerca de todo el tema educativo, cierto? De las lenguas, la pedagogía de las lenguas. What do you think about the relationship between psychology and language? ¿Qué opinan ustedes de la relación entre la psicología y el lenguaje, cierto? Y cualquiera de las dos o una tercera, no importa, que necesitamos tener una predisposición para aprender. Perfecto. Yes, do we need to have a predisposition for learning? Okay. Let's continue. Bueno, vamos a ver este videíto. Es una centralización en la psicolingüística. ¿Por qué psicolingüística? Porque aunque nosotros vamos a enseñar pedagogía de las lenguas, tenemos que tener muy claro el conocimiento de la lengua. Aunque estamos en proceso de formación, debemos ser muy conscientes de su estructura y de su proceso como tal. Entonces, denme un segundito, vamos a proyectarlo para que estén muy atentos. Humans acquire, use, and understand language. Humans can link sentences and structure ideas, but animals can go that beyond. They communicate their needs, for example, if they are hungry. Humans communicate through a system called language, and language has three essential parts that are speech, thought, and communication. Speech is what comes out of your mouth. Thought is when you process information before using the speech. And communication can be written, oral, and nonverbal. These three, you have linguistic system, and it works like this. First, you process your ideas, thoughts in the brain. Second, you use the language to turn into a code. And third, you produce the code through the speech. So language has two parts, the lexicon and grammar. Lexicon is the repertoire of words you know, for example, the vocabulary. And grammar is a set of rules in the language, for example, passive voice. Grammar has prescriptive grammar and descriptive grammar. Descriptive grammar is the correct form, and descriptive grammar is the real-life situations, is the ordinary use. So we're talking about grammar. All languages have universal grammar, and it has three components that are phonological, morphological, and syntactic. Phonological helps to provide a sound and intonation. Morphological transforms words in our lexicon. And syntactic is how we organize those words in a sentence. So with these three components, the message will be more accurate. So what happens if a person expresses this sentence? I understand, but I can't talk. Is this even true? Well, yeah. A person can know the language,
but also it can communicate. And there are two factors with linguistics. There are linguistic competence, that is when you know the language, and the linguistic performance, that is when you use and produce the language. This process is called system and production perception. So we were talking about language, and when two people are having a conversation, the person who talks is encoding the message, and the person who listens is decoding the message. So the person who talks first has the mental idea of what it's going to say. Then it turns the message into words, and it is the same as lexical selection. Afterwards, he orders syntactic the sentence. Then he uses the intonation, or the same as phonological. Afterwards, he uses the mouth articulatory, what comes out of his mouth, to provide the message. The person who listens first, he listens to the sounds, using auditory system. Then he pays attention in the syntax. Then he recognizes the word heard, or in other words, the lexical. And finally, he matches the mental thought in the brain. So if there are misunderstandings in the message, it's because something happened during the process. Okay, hello dear students. Excellent video is so important. Why? Because these kind of videos we can learn about the structure of the language of the process at the same time. Then the learning of the education process. Yes, it's so different things. A learning process in language and a learning process in education of language is so different. Are similar, but it's so different because the methodology for learning two things is so different. Entonces, chicos, hay una estructura del lenguaje, ¿cierto? Que la conocemos. Teacher, do you remember about the structures of language or the system of the language? Yeah, you have to organize the sentence. You can't use, for instance, I don't know, the verb and then the subject. No, you have to organize in order to, or according to the tense that you are going to talk. Yes, very good. Excellent, teacher. Entonces, una cosa es conocer la estructura, como la profesora nos decía, organizar las oraciones, ¿cierto? Entender qué es un verbo, las categorías gramaticales, pero otra es de enseñar ese tema a estudiantes porque ustedes se están formando en inglés, ¿listo? Entonces, en este videito quisimos dar como un abrebocas a todo lo que tiene que ver la estructura del lenguaje, entendiendo desde ya que no solo vamos a enseñar el verbo to be, sino vamos a trascender en enseñar pedagogía, hábitos, la lengua como tal. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que no solo vamos a ir a hablar inglés, y que escogemos una carrera por un énfasis de un idioma, sino por que vamos a ser docentes. We are English teachers, okay? Okay, continue about our slides. Vamos con nuestras diapositivas. Bueno, entonces, esto lo queríamos establecer desde el principio. There is a relationship between brain, yes, and languages. What is the relationship? Because in our brains, all process of the language can be developed, yes? En nuestro cerebro es todo desarrollado el proceso del idioma, del lenguaje como tal. This relationship is important so because human links ideas with sentences. Entonces, en el idioma, en el lenguaje, los seres humanos unimos, ligamos esas ideas que pensamos en nuestro cerebro y las producimos en actos de habla, en comunicación, en relaciones. No es solo decir, ok, ideas, y luego pronuncio o articulo ideas. No, es formar con una palabra, con una huella mental, todo un andamiaje llamado idioma, llamado lenguaje. Yes, ideas and sentences. We have an excellent and important skills, that is communication. This skill is so important because let's add to establish some links with human people and some interactions.
Una importante habilidad que tenemos la comunicación, ¿cierto? Pero dada en qué? En un idioma articulado, que es la diferencia que nos hace de la comunicación animal. No solamente para decir algo, sino para establecer relaciones, interacciones y todo un sistema de un andamiaje interesante social. Está que un idioma no es solamente para decir tengo hambre, I am hungry, y esperar a que me traigan algo para comer o que mi cuerpo reaccione y busque comida. No es solo una necesidad, es también establecer todo este entramado cultural. Yes, teacher. What do you think about the language and culture, for example? The language is all the time in relationship with the culture. According to the culture, we have different modism, vocabularies, structures, and the words change. ¿Sí? Es muy diferente si tú hablas un español en Colombia, por ejemplo, que el español de España. Es más, en las diferentes regiones nos podemos dar cuenta que si tú vas para Cali, en Bogotá decimos la bolsa, en Cali dicen la chuspa, ¿cierto? Entonces es mirar las diferentes culturas, culturalmente cómo se relaciona el lenguaje. Entonces hay una diferencia bastante marcada desde lo regional, desde nuestra construcción personal, desde toda la organización social. El lenguaje también siempre está relacionado con esa parte. Good, excellent. It's so important because it's the same Spanish, but different words, like a bolsa in the interior, and like a Pacific Coast in Cali, like a chuspa. Yes. Entonces, es el mismo español, pero tenemos diferentes variaciones. Lo mismo en inglés. En inglés existe inglés americano, inglés británico, está el inglés de Irlanda y de otras zonas, pero cada uno tiene sus variaciones hasta en gramática, en estructura. Okay? Thank you, teacher. Okay, what is communication? Communication is a contextualization for people. Human can communicate for a system calls. Entonces, los seres humanos nos podemos comunicar a través de un sistema de llamadas, de interacciones y de signos. Language has three elements, so important. Speech. In this moment, we have a speech. En ese momento nosotros tenemos un discurso con el profe, estamos hablando. Speech es el habla, el discurso. Like a thought, what is thought? El pensamiento, que tiene que ver con ¿qué? Con su relación directa. Antes de hablar hay que pensar, pero muy seguramente también nosotros ya estamos articulando. Y siempre ha habido una gran premisa en el lenguaje, ¿no, mi profe? Exacto. Who's the first, thought or speech? ¿Qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento? It's so difficult to establish this relationship. ¿El fin cuál es? Comunicar, the communication. Yes? Ok. Bueno, para de pronto reforzar un poquito, entonces, in the speech, we process ideas and thoughts in the brain. En el discurso nosotros procesamos esas ideas y los pensamientos en nuestra mente, en nuestro cerebro. In the thought, we use the language. En el pensamiento usamos el idioma, usamos las reglas, combinamos las palabras, determinamos qué categoría pertenece. And in communication, we produce the code through speech. Entonces, en la comunicación nosotros ya establecemos un código, no solo lingüístico, sino un código de cultura, de transmitir saberes. Okay, remember, language two parts, lexicon and grammar. What is lexicon? The repertoire of words you know. The teacher said the vocabulary. Lexicon is vocabulary. El vocabulario, las palabras que conozcamos. And grammar is the set of rules in the language. La gramática, ese conjunto de reglas, nos permite establecer, porque una palabra, for example, el verb, it's a category. Entonces, la gramática nos permite establecer ese orden. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia with about class rules. Ok, teacher, me gustaría de pronto revisar si hay alguna participación en el foro. Pues estamos actualizando y por ahora no vemos participación. Estamos esperando. Bueno, chicos, este es un llamado importante. Hay que aprovechar las teleclases, hay que aprovechar los espacios de comunicación sincrónica porque ustedes tienen allí en vivo al estudiante, al docente. Y al estar allí, el docente pues tiene la facilidad de resolver sus dudas. Está también los mensajes de la plataforma, pero si ustedes no participan en los foros, es difícil. Chicos, no solamente vale la siguiente participación. Ok, I am reporting attendance from Cow Popayán, for example. ¿No es solo?
reforzar asistencia, decir estoy aquí, sino también con sus participaciones. ¿Listo, mi profe? Entonces me gustaría que les hicieras una invitación a la participación del foro. Bueno, es muy importante que interactuemos si estamos hablando de un lenguaje y pues de la didáctica. Es muy importante que también tengamos en cuenta estos puntos, que trabajemos, que también hace parte pues de la misma clase como tal, que la asistencia se configura también como obligatoriedad, por decir algo. Entonces es muy importante que podamos tener en cuenta esta participación de ustedes. Okay, my dear teacher, it's so important an integral process. An integral process in evaluation begins with the attendance to the cow, to the look for or research some materials and study the all resources for doing an excellent learning process. Entonces, el proceso integral de evaluación, en la didáctica hablamos mucho de evaluación, y es un desarrollo integral, y empieza con asistir a la teleclase, con reportar asistencia, pero también con el estudio de materiales. Entonces, chicos, este punto es vital para que lo tengamos en cuenta. Okay, let's continue, my dear teacher. Okay. I invite you to watch this quote. Todas las clases, all classes, I start with a little quote for motivate. It's a good strategy for create a good environment. Chicos, todas las palabras que yo les voy dando y como tipsitos junto con la profe aquí son tips para ir desarrollando sus clases cuando ustedes tengan que hacer una didáctica. No es solo conocer el método, sino cómo lo van a preparar. Hay gente que sabe mucho, conoce mucho el idioma, pero no sabe enseñar. Entonces es un equilibrio, hay que saber la materia disciplinar, pero también saber enseñar. Entonces, Albert Einstein says, I never teach my pupils, I only provide the condition in which they can learn. Interesting. Teacher, what do you think about this quote of Albert Einstein? It's important because we have to interact and to create an excellent environment. Good. And as you as future teachers, or maybe you are working as a teacher in that moment, Yes. you have to look for that conditions. Yes. Very good, teacher. And in Spanish you can resume about your point of view that es muy importante, the meaning. Sí, es muy importante crear un ambiente, porque bueno, muchos de ustedes ya estarán ejerciendo y los que no, pues son profesionales en formación. Entonces, antes que enseñar o decir, bueno, yo soy un profesor y voy a enseñar determinada, no sé, tema o categoría o lo que sea, es muy importante crear una condición, un ambiente. Si hablamos de lenguaje, entonces yo cómo me estoy comunicando, no solamente con el lenguaje oral, sino con mi expresión verbal. ¿Qué condición yo estoy creando en el estudiante para que pueda tener un excelente aprendizaje? Y si no hay una condición adecuada, pues difícilmente vamos a lograr nuestro objetivo. Nosotros manejamos personas, niños, entonces es importante mirar esa didáctica, esa estrategia para crear una condición adecuada. Entonces, muy apropiada tu cita. Okay, thank you, dear teacher. The meaning in Spanish is, yo nunca les enseño a mis estudiantes. Yo solo proveo las condiciones en las cuales ellos pueden aprender. Es decir, no enseñamos un tema, sino creamos un ambiente y condiciones para que ellos puedan desarrollar ese estudio como tal. Excellent, very good. Todos los foros, chicos, ustedes van a poner el significado de esta frase en sus palabras. I never teach my pupils, I only provide the conditions in which they can learn. Esa es otra pregunta. Yo trato de ser más aplicado porque no voy a salir con ¿qué es un verbo? ¿Qué es un adjetivo? La pregunta problemática no sería en el foro, sino estas pequeñas frases nos permiten ligar el tema que vamos o unir o vincularlo. Porque en la clase, en un lesson plan, tenemos que tener una secuencia, ¿cierto, mi profe? Very good, excellent. Entonces, los esperamos con esta opinión acerca de esta frase. Yo nunca le enseño a mis estudiantes, solo creo las condiciones en las cuales ellos puedan aprender. Very good. Okay, we have about our rules of class criteria. What is so important? The main important technological resource is our teleclass. If you don't go to the course for watching or for interacting in our moment and special moment is so difficult that you can learn in a specific area in a correct way too.
Si ustedes no vienen a la teleclase, chicos, que es nuestro principal medio tecnológico, nuestra herramienta, vamos a mirar entonces cómo, aunque las puedan ver por streaming, se van a perder del contacto sincrónico a través del foro o de las demás herramientas. The platform, our platform is Moodle. Moodle is a learning management system that lets to have or to simulate a real class, yes, but in the moment is host in an environment virtual classroom. Entonces, Moodle nos permite crear esa plataforma, ese espacio físico, simularlo, y allí es importante que ustedes descarguen sus recursos, revisen sus materiales, cada actividad que hay que hacer. Tenemos autonomous work. It's so important because organizational responsibility is your condition for developing a success process in this kind of education. El aprendizaje autónomo es importante, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que organizarse y tener responsabilidad. An important motivation. If you don't motivate for whatever reason, for example, I need to have my professional degree, I need to earn more money, I need to go travel for America, whatever, or for your family, for our husband or our wife or our family. It's so difficult to have a good, excellent process. La motivación importante, chicos, si ustedes no sean la motivación por la que hayan entrado, muchos, como decía mi profe, docentes en formación, están tratando de profesionalizarse o necesitan viajar o quieren aprender inglés. Chicos, la motivación en este problema hoy en día, que es que si no nos motivan, no sentimos que no podamos poder hacer nada, la motivación también viene intrínseca, es decir, de nosotros. Teacher, what is your point of view about motivation? Well, motivation is so important because it moves. Motivation can move the world in order that you can do whatever you want. Yes, of course. And it's important that you show your motivation in class, yes, to assist, to show or present your works, to entry to the platform. It is motivation. ¿Ya? Entonces nosotros los profesores vemos la motivación en ustedes, no solamente a nivel personal, sino que ustedes entren a la plataforma, entreguen sus trabajos a tiempo, puedan estar muy pendientes de su clase, porque la motivación mueve el mundo. ¿Y cómo le vamos a decir a nuestros niños que estén motivados si nosotros no estamos motivados? Entonces hay algo que nos mueve, entonces la motivación puede ayudarnos muchísimo en este caso, no tampoco desanimarnos si, por ejemplo, nuestro nivel de inglés sí, la pronunciación es low, no problem. Sí, no pasa nada, pero entonces sí, a veces se nos dificulta un tema más que otro, entonces desde que no perdamos la motivación, yo creo que este es el tema más importante en esta asignatura. Excelente point of view. Continue, teacher, no problem. Entonces, por eso nunca pierdan la motivación, y especialmente en el aprendizaje de una lengua. Okay. Teacher, for example, if I go to my class here, sorry. Okay. Good morning, everybody. I am so motivated because I am so happy of being here. No, pues. It's an incorrect way to start a class. Si yo llego con una actitud desparpajada de que estoy tan motivada, qué emoción. The motivation is the main tool for teaching, no more. La motivación es la principal herramienta para enseñar. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a aprender, a dominar más el idioma, a crearles nuevas estrategias a los chicos. Hoy se me ocurrió un stop loco, hoy voy a hacer un ahorcado con palabras de vocabulario, no sé, de la sala. No importa las estrategias que usemos, y podemos saber mucho, pero si no sentimos amar esto de la docencia y la motivación. Y como decía la profe, no es solo que por nosotros, también ustedes van a llegar a motivar chicos que aprendan inglés o cualquier otro tema. ¿Qué van a hacer? Sin motivación no hay nada. Eso es lo que quería llegar mi profe, y le tocaste el punto muy central. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestras reglas de clase. Okay, tips development activities is so important. An efficient communication. Please participate in the forums. Please write messages. Please send emails for searching the declaration of doubts or for learning or for asking. No, it doesn't care. No problem.
no matter. The idea is try to solve the problem, solve the ask. Importante esa comunicación efectiva, chicos, no se queden sin una pregunta, busquen el foro, participen, el mensaje, el correo, esos son nuestros canales más efectivos de comunicación. La profe lo decía, busque, indague, no nos quedemos ahí. A veces para uno es motivador que participen en el foro, a veces envían unas fotos lindas, a veces uno dice, uy, qué chévere, están allá nuestros chicos que hacen horas de viaje completas para llegar a sus CAU solo para ver la teleclase. Eso es inspirador para uno como profe y en esta bonita modalidad de DUPOL y de secar como tal en la educación virtual. Tener importante esto en cuenta, check and read resources, los recursos, los materiales, ¿cierto? Tener organización acerca del tiempo, ¿cierto? No se vayan a fijar que porque tienen una semana para entregar una actividad se dan cuenta que pasa el tiempo, tienen más materias y se quedan colgados, ¿cierto? Practicar y aprender toda la vida. Nosotros desde que nos inscribimos en esta modalidad para ser docentes, chicos, jamás nos podemos quedar sin aprender. La profe y yo estábamos hablando que tenemos el nivel de inglés, estábamos acá compartiendo cosas, pero si no seguimos aprendiendo, no solamente inglés, teorías, pedagogía, temas de lengua, nuevas reglas ortográficas, nos vamos a quedar sin nada. Ahora, vamos a tener también que desarrollar unas actividades, solve assignment. It's so important solve assignment because that is the evidence of your process of learning. It's not important to take into account about a grade, but the system needs a grade. But your learning process is all thing, is other thing. Entonces, resolver las tareas, las actividades son una evidencia de aprendizaje. Recordemos que no la nota no nos mide cuánto aprendemos, pero por el sistema educativo necesitamos cumplir y para que ustedes salgan con unos requisitos mínimos, pues necesitan desarrollar cada una de esas actividades. Communication tools, important. Phone. Recuerden, nosotros va a ser esta semana publicado un horario de atención aquí en oficina, ¿cierto? También nos pueden solicitar tutoriales por Skype, los mensajes de la plataforma y el foro que estamos aquí. Mi profe está juiciosa y mira ese foro y no hay ni siquiera una participación de asistencia. Listo. Esos temas importantísimos, chicos. Todas las materias, todas las unidades del corte que vamos a tener de primer bloque o first term empieza first unit February 16 to March 8. Entonces hoy vamos a empezar primera unidad, que básicamente son los conceptos claves de qué enseñar, qué es currículo y cómo hacer una pedagogía de la lengua, ¿cierto? Ahí no cabe y nos sobra aclarar que esta semana vamos a estar paulatinamente activando los cursos para que no se preocupen, pues ustedes saben que el tema de migración, cada año la plataforma cambia, no es tan sencillo tener el curso ya montado, entonces a más tardar esta semana estamos muy juiciosos, todos los profes migrando los cursos para que ustedes tengan acceso a la plataforma. Profe, no sé si quieres complementar algo ahí. Sí, tener en cuenta pues las fechas de las unidades, son 4 unidades para la entrega de los trabajos. Muy bien. Entonces, cuando ya tengan el ingreso a las plataformas, van a hacer la exploración por cada unidad, cuáles van a ser las actividades para evaluar. Entonces, para que por favor pues las tengan en cuenta en los tiempos que se están dando. Muy bien, mi profe, gracias. Tener en cuenta entonces que empezamos febrero 16, terminamos la primera unidad marzo 8, la segunda unidad marzo 9 y vamos hasta el 22, la tercera desde marzo 23 hasta el 5 de abril y ya para finalizar nuestra cuarta unidad y tener en cuenta sobre todo el desarrollo de los objetivos cumplidos en el curso desde abril 6 hasta abril 17. ¿Listo? Continúo, ya tenemos poquito tiempo, ya casi nos toca hacer la despedida, pero vamos a terminar con una frasecita que quiero dejar para la siguiente clase. What do you see in the first part? The language limits, the limits word of my mean. Entonces vamos cada clase a ordenar. Chicos, el tiempo vuela en televisión. Muchas gracias por haber asistido. Estamos atentos a estar prestos a sus dudas. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye.